Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy traigo una historia que ha dejado a todos los fans completamente sorprendidos. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, la pareja que alguna vez fue el corazón de miles de admiradores, parece que ya no tiene vuelta atrás. Sí, escucharon bien. Halil ha hablado, y sus palabras han dejado una marca profunda en todos. Esla Turkoglu una vez más podría regresar, pero ya no podría amarla como antes. Los rumores comenzaron hace apenas unos días, cuando en una entrevista Halil fue visto con una expresión seria, pensativo, casi nostálgico. Al ser preguntado sobre Esla, él sonrió levemente, bajó la mirada y dijo: «Hay heridas que no se curan con el tiempo, solo se aprenden a llevar». Estas palabras fueron suficientes para encender las redes sociales. Los fanáticos empezaron a preguntarse si realmente todo había terminado entre ellos o si aún quedaba una chispa escondida. Esla, por su parte, no tardó en reaccionar. A través de una historia en su cuenta oficial, escribió una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa: «A veces, amar también es dejar ir». ¿Qué quiso decir con eso? ¿Fue una manera elegante de cerrar el capítulo, o una confesión de que todavía siente algo por Halil? Una fuente cercana a ambos comentó que la tensión entre ellos había crecido durante las grabaciones de su último proyecto juntos. Según esta fuente, hubo discusiones, silencios largos en el set y miradas que lo decían todo. La química seguía ahí, pero también el orgullo, afirmó el informante. En un evento reciente, cuando un periodista mencionó el nombre de Esla, Halil respondió con serenidad, pero con una frase que dejó a todos helados: «El amor no desaparece, se transforma. Y a veces, se convierte en un recuerdo que duele». Estas palabras se viralizaron en cuestión de horas, y los fanáticos llenaron las redes con mensajes divididos, algunos apoyando a Halil, otros defendiendo a Esla. Sin embargo, hay quienes aseguran que esta historia aún no ha llegado a su final. En una grabación filtrada desde el backstage de una gala, se les vio a ambos compartiendo una breve conversación. No se escuchaba claramente, pero los gestos hablaban por sí solos. Halil parecía nervioso, mientras Esla intentaba mantener la calma. En un momento, ella sonrió con melancolía y le dijo: «No guardes rencor, Halil». A lo que él respondió: «No es rencor, es memoria». Estas palabras provocaron una ola de emociones entre los seguidores. Algunos creen que fue un intento de reconciliación, otros piensan que fue el cierre definitivo. Pero lo cierto es que ambos siguen siendo el centro de atención, y cada movimiento, cada mirada, es analizada por millones de fans. A pesar de todo, los seguidores se niegan a aceptar que esta historia haya llegado a su fin. En los foros y páginas de fans, las teorías no paran de surgir. Algunos aseguran que Esla y Halil mantienen contacto en secreto, otros creen que cada palabra pública es una estrategia para medir la reacción del público antes de un posible reencuentro. Lo cierto es que la conexión entre ellos sigue siendo innegable, incluso en el silencio. Durante la última conferencia de prensa, Halil fue visto con una pulsera que, según varios seguidores atentos, fue un regalo de Esla en los días de grabación de su primer proyecto juntos. Los comentarios no se hicieron esperar: «Si realmente la olvidó, ¿por qué sigue llevando algo que ella le dio?», preguntaban los fans. Halil, fiel a su estilo reservado, no comentó nada al respecto, pero esa imagen fue suficiente para avivar las esperanzas de reconciliación. Por otro lado, Esla ha estado compartiendo mensajes enigmáticos en sus redes. En uno de ellos, escribió: «El amor verdadero no se borra, solo se transforma en fuerza». Muchos interpretaron esto como una indirecta hacia Halil, mientras otros creen que refleja un proceso de sanación personal. En un video reciente, se le vio riendo con sus compañeros de rodaje, mostrando una energía renovada, aunque sus ojos todavía transmitían cierta melancolía. Los medios turcos no tardaron en aprovechar la situación. Portales de entretenimiento publicaron titulares como «La historia de amor que aún no termina» o «Halil y Esla, del set a la vida real, una conexión imposible de romper».
Incluso algunos periodistas afirmaron que ambos habrían sido vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul, aunque ninguna foto confirmó el encuentro. Sin embargo, una usuaria afirmó haberlos visto conversando de forma tranquila, como dos personas que aún se entienden sin necesidad de palabras. Mientras tanto, los fans han convertido cada publicación en un campo de batalla emocional. En los comentarios, abundan los mensajes como, vuelvan, su amor era real o a veces, el amor necesita distancia para renacer. La intensidad con la que el público vive esta historia demuestra cuánto marcaron sus vidas estos dos actores, no solo por su talento, sino por la autenticidad de los sentimientos que parecían traspasar la pantalla. Fuentes cercanas a la producción de su última serie revelaron que hubo escenas eliminadas por la carga emocional que generaban entre ambos. Era imposible no notar la tensión. Cada mirada, cada pausa, parecía esconder una historia paralela que iba más allá del guión, comentó un miembro del equipo técnico. Incluso, algunos aseguran que el director tuvo que intervenir para mantener la profesionalidad durante las grabaciones. Sin embargo, lo más impactante ocurrió hace solo unos días, cuando Ali fue invitado a un programa de televisión en vivo. Durante la entrevista, el presentador le mostró una foto antigua junto a Esla y le preguntó qué sentía al verla. Ali respiró hondo, miró la imagen por unos segundos y dijo, el tiempo pasa, pero hay rostros que nunca se olvidan. Algunos amores se quedan en el alma, aunque ya no en la vida. Esa frase, llena de nostalgia y sinceridad, se volvió tendencia en cuestión de minutos. Esla, al día siguiente, publicó una foto del amanecer con una frase que muchos interpretaron como su respuesta, cada amanecer trae una despedida y una promesa. La imagen fue compartida más de 100.000 veces, y los comentarios se dividieron entre tristeza, esperanza y admiración. Nadie sabe si fue una coincidencia o una respuesta deliberada, pero el público ya lo decidió, esta historia todavía tiene algo que decir. Lo que comenzó como una simple colaboración artística se convirtió en una historia que trascendió la ficción. Ali y Esla no solo interpretaron a una pareja, sino que lograron conectar con millones de corazones. Y aunque hoy sus caminos parecen seguir rutas distintas, el eco de su historia continúa resonando. Porque a veces, los finales no son más que pausas en una historia que aún no ha terminado de escribirse. Así que, queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Deberían Ali y Esla intentarlo una vez más, o es mejor dejar el pasado atrás? Déjenme sus opiniones en los comentarios, y no olviden suscribirse para no perderse los próximos videos llenos de las noticias más impactantes del mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Formon Art.